Y esos mensajes son de la esperanza viviente, que si nosotros somos conducidos por la palabra de Dios, ninguna cosa nos hará caer en cuanto a que sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso el mensaje es fiel, porque no se basa en mi mensaje, sino en la palabra de Dios. Y por eso los chicos, o los jóvenes, no chicos, son jóvenes, y tampoco jóvenes, son hombres que están poniendo testimonios para vida. Porque no hemos confundido, nos han informado mal también acerca de recapitularnos como jóvenes, ¿no? Cuando realmente uno es niño o es hombre. Y ese joven tiene, a partir de las herramientas, si hay un joven dispuesto, ya ese joven es hombre porque está manifestando. Antes no habían esta descripción de jóvenes o adolescentes, ¿no? He escuchado una vez un predicador que realmente habló de esto y fue muy claro en eso, ¿no? Antes eran niños o eran hombres. No había esto intermedio, ¿no? Que es lo que hace que hoy se genere también tanta confusión y tanta rebeldía. Hoy todo pasa por niños y jóvenes en cuanto a asumirse en estados terribles de violencia. Bueno, Satanás es el que usa más rápido estas herramientas para dirigirse a los jóvenes, ¿no? O sea, a los jóvenes que fue implantado en un mundo moderno, que fue implantado quizás porque no se entendía la salida de niños a hombres, cuando sí la palabra de Dios te enseña que un niño ya a poca edad ya casaba, ya se le enseñaba una responsabilidad, pero eso no quería decir un trabajo, sino que era enseñado a saber qué es la tierra, qué es cultivar, qué es plantar. Y cuando ese niño iba creciendo, iba a ir conociendo qué es ser un hombre, qué es ver a su padre casar, qué es ver, bueno, iba aprendiendo según su manera. Pero no tenemos aquí el relato de jóvenes en el Antiguo Testamento, en la palabra, digamos, en todo lo que vieron nuestros patriarcas. Siempre fue el paso del niño al hombre, ¿no? Y bueno, ahora hay jóvenes que no están definiéndose si son niños o hombres, pero vemos jóvenes que ya no son jóvenes como el mundo trata de llamar jóvenes, sino que ya son hombres manifestándose a través de un testimonio personal y diciendo, bueno, a ellos me dirijo, a los hombres que hacen que haya un mensaje precioso hoy en la web. Recuerda, es mensaje para este tiempo. Quizá me fui del tema, pero bueno, era necesario citar esto, ¿no? Habíamos entendido que esa semilla, esa dispersión significa eso, ¿no? Y Primera de Pedro, capítulo 1-2, el versículo que continúa, dice, y esto es importante también, hermanos, que dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué está queriendo decir Pedro aquí en elegidos según la presciencia de Dios? Está diciendo que es escogido o destinado por Dios el Padre, pero antes de que todo fuese, digámoslo así, ¿no? Antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, fuimos predestinados. Ahora vamos a estudiar un poco esta letra, ¿no? Dice, cada uno de nosotros fue seleccionado por Dios. Hermanos, esa presciencia, ese antes de que fuéramos, ¿no? El Señor ya nos había seleccionado para ser parte de quienes iban a anunciar o los que iban a quedar como pueblo de Dios. Tiene un requisito que quizás lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero podemos volver a la palabra de Dios para darnos cuenta cuál es ese requisito para ser seleccionados por Dios. Capítulo 6 de Juan, versículo 44. Dice, Juan capítulo 6, versículo 44, y vamos a ver el 45 también. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice Jesús. Pero ninguno puede ir a Él si el Padre no lo trae. Pero cuando el Padre lo trae, el que se hace cargo
para que luego esa persona resucite a nueva vida, sea un hombre nuevo, es Jesús. Tanto en la forma espiritual como la más importante, y como lo que tiene que ver con los apóstoles en carne, en vida, en sangre. Hoy, esto está activo para cada uno de nosotros, porque muchos fueron agregándose a lo que realmente conocemos y sabemos que es la verdad del Padre y del Hijo. Entonces, esto está activo, ¿por qué? Porque de la presencia de Dios nadie puede escapar. Si alguien te habló de Jesús, si aceptaste la palabra de Dios, y no como muchos hacen, ¿no? De hacer, sí, hice mi oración, ¿no? Eso es una mentira. El hecho de realmente, ¿no? De seguir a Dios en cuanto a estudiar la palabra, a involucrarte, a conocerlo más, a llevar el Evangelio a las personas, a través de lo que sea, medios, a través de internet, a través de carta, a través de ir a la casa, a dejar un folleto, un CD. O sea, eso es hacer la obra de ir y predicar el Evangelio. Pero tiene que ver con esto primero, en saber si realmente lo queremos hacer, lo sentimos en nuestro corazón, o nos puso Dios a hacer esas cosas. Porque esa es la presencia de Dios que nos eligió de antes de que fuéramos. Observemos esto, la palabra presencia viene de la palabra griega prognosis, la cual también se convirtió en una palabra española, ¿no? El diccionario de la Real Academia define prognosis como pronóstico, como conocimiento anticipado de algún suceso, ¿no? Nunca ha sido seleccionada una persona sin esta profunda presencia del Padre. O sea, no es nada para tomar como algo común, como un hecho que no es trascendente, al contrario, ¿no? Trasciende más allá de nuestros límites en cuanto a que conocemos ahora los misterios de Dios, revelados a través de su Hijo por la palabra y revelado hacia nosotros, porque hacemos que more en nuestro corazón Cristo. De lo contrario, esa presencia quizás estemos mirándola de lejos y no incursionando en el camino correcto. Ahora, vamos a observar el siguiente versículo que tengo aquí en las Escrituras, que está en Primera de Pedro, para darnos cuenta también, ¿no?, de esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Hemos visto ese Pedro triunfante y ese Pedro al principio angustiado, y cómo esa transformación que hizo Jesús en la vida de Pedro lo llevó a lo alto en cuanto a dar un mensaje que, repito, tiene que ver con eso, con volver a mí y fortalecer a mis hermanos.